Hola, buenas noches. Estamos haciendo una retransmisión por cuestiones de técnicos, la señal. Estamos viendo que hay mucha interferencia y se ha cortado un poco el video. Entonces decidimos hacer este video para corregir todos esos detalles y más ahorita que vamos iniciando. Bueno, pues bienvenidos todos las personas que están inscritas a este seminario de investigación en medicina tradicional. Y habrá también nuevos colegas que van a ir anotando, se inscribiendo durante el mismo. Bueno, quisiera primero iniciar presentándome para las personas que no me conocen. Mi nombre es Daniel Piña Tapia. Yo soy terapeuta tradicional e investigador en medicina tradicional mexicana. Soy el coordinador de la estancia Calmecac Tochimilco y también del Seminario de Investigación en Medicina Tradicional. Soy guía de temazcales. Yo tengo 10 años guiando el temazcal allá en Tochimilco, Puebla. Y he dado clases también en la universidad, en la UNAM, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, entre otras universidades privadas. Muy bien, pues en esta primera sesión quisiera primero agradecer a personas que de manera directa e indirecta han contribuido para que se pueda realizar este proyecto del Seminario de Investigación en Medicina Tradicional. Quisiera agradecer al doctor Sergio López Ramos por toda su enseñanza, por todas sus tablas y todo el conocimiento que nos ha compartido. Quisiera también agradecer al doctor Javier Irose por todo, compartirnos todo el trabajo que ha realizado allá en la zona maya, ¿no? Con los Shmen. También quisiera agradecer al doctor Miguel León Portilla, que aunque ya falleció, nos inspiró y nos compartió para que entráramos al estudio de lo que sería la poesía indígena, la poesía náhuatl, y ha sido también un gran luz, una batea, decía él, de este conocimiento del saber antiguo, ¿no? También quisiera agradecer a todas las personas que han contribuido, a mis familiares, a mis amigos, a mis pacientes y a todos aquellos que han contribuido de una u otra manera para el desarrollo de este proyecto del seminario de investigación. Bueno, quisiera compartirles que este seminario tiene o va para su tercer ciclo, su tercer año. Empezamos a partir de 2016. Hicimos primero el primer seminario en el Instituto de Investigaciones Huawei. Posteriormente hicimos un ciclo de estudio y este año que decidimos emplear esta herramienta virtual para poder dirigirnos hacia un grupo mayor de personas. Muy bien, pues nuestro objetivo de este seminario es ser un espacio que pueda servir para difundir, para generar un conocimiento, la investigación de uno de los saberes más importantes que nosotros consideramos que tenemos los mexicanos, que es la medicina tradicional mexicana. ¿Por qué decimos que es una de las áreas más importantes? Porque es una medicina, es un área de investigación que va a favor de la vida, va a favor de la cultura, de las tradiciones, del cultivo de la sanación en todas las personas, ¿no? Independientemente de la raza, el credo, la profesión que se tenga, etcétera, ¿no? Es una área de investigación y es un saber que es inclusivo, que está abriendo las puertas no solamente a personas que no solamente son de raíz, digamos, indígena, pueblos originarios, sino también personas mexicanas que vienen de las grandes ciudades y también habrá que decirlo, hay otras personas de otras nacionalidades de Europa, de Asia y también de Latinoamérica que se están acercando a la medicina mexicana para poder aprender algo de ella, ¿no? Bueno, entonces quisiera comentarles un poco sobre los antecedentes, sobre nuestro trabajo como tal. Hemos realizado hasta ahorita alrededor de 5 eventos grandes. El primero lo realizamos en el 2016 y fue allá en el Calmecac Tochimilco.
realizamos el primer simposio del Temazcal y Medicina Tradicional, en donde invitamos a varios coordinadores, varios especialistas, terapeutas, para que compartieran su conocimiento, su experiencia en la medicina tradicional. Empezamos a observar que sí había un interés por todos estos temas y el público en general estaba ávido de saber nuevas posibilidades de sanación, que estaba interesado por el conocimiento de la cultura. Entonces fue una experiencia que nos ayudó mucho a nosotros. También en el mismo año, en el 2016, hicimos aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, el primer encuentro de espiritualidad tradicional. Y en este encuentro buscamos darle voz un poquito a la filosofía de vida o lo que está detrás de lo que serían las cosmogonías antiguas, las tradiciones antiguas, las mexicanas, y cómo estas pueden dar una perspectiva distinta sobre la vida y pueden generar y construir nuevas formas, nuevas actitudes también de percepción ante la vida. Y encontramos en efecto que sí, que los participantes que pudieron acompañarnos manifestaban justamente su interés, manifestaban su gusto, su apreciación por la cultura mexicana, pero principalmente todos los beneficios y todos los alcances que puede llevar esto para el desarrollo personal. Ya después, en el año del 2017, íbamos a realizar también un evento allá en Atlisco, Puebla, pero por razones del sismo que ya todos conocemos, en septiembre, se pospuso hasta el año del 2018, donde realizamos después ahora el Congreso de Medicina Tradicional en el Instituto de Investigaciones Huawei. Este fue un evento también muy interesante, muy gratificante, porque también pudimos compartir con muchos nuevos especialistas sobre su trabajo, qué es lo que están desempeñando ellos en sus profesiones, en sus consultorios, cuáles son los avances que se tienen sobre ciertas áreas o ciertas temáticas concretas. Y fue una experiencia muy gratificante para todos los que participamos en él. Posteriormente, en el año 2019, hicimos el Congreso de Cultura y Medicina Tradicional. Ese lo realizamos en la Casa de Cultura de Atlisco, Puebla, y también fue un evento muy enriquecedor, donde además de las ponencias, desarrollamos talleres y hicimos también la presentación de unos libros que hemos estado desarrollando a la par de todos estos años. Entonces, hemos trabajado ya durante 2016 hasta la fecha con estos eventos, y en este año que viene, en el 2020, vamos a también desarrollar un evento que se llama Encuentro de Arte y Cultura. En él también vamos a hablar sobre la medicina y cómo se está vinculando también con el arte, con la sanación, entre otras cosas. Eso será en octubre. Bueno, como parte también del trabajo que hemos realizado, empezamos a escribir una serie de textos sobre los principales componentes o elementos que consideramos que son necesarios para establecer una base, un fundamento de la medicina tradicional. Nos dimos a la tarea de empezar a investigar sobre las temáticas, y la mayoría de los textos o cursos que hablan sobre la medicina mexicana no explicaban el porqué de la sanación, cuál es el fundamento, cuál es la raíz, la justificación de por qué ciertas terapéuticas tenían una funcionalidad, ¿no? Sabemos que funcionan y que son muy sanadoras, sin embargo, no sabemos realmente cuál es aquello que les permite que funcionen. Entonces, sobre esas ideas empezamos a escribir y empezamos a desarrollar 7 libros que pudieran empezar a estructurar esa base que mencionamos. Bueno, hablamos sobre el Temazcal, el Camino Rojo. Es un texto en donde empezamos a hacer referencia a lo que es el Temazcal, cómo funciona. Está aquí. Voy a dejar un poco. Este es el texto. Temazcal, el Camino Rojo. En este texto empezamos a hablar justamente sobre el aprendizaje, las enseñanzas, las experiencias que hemos obtenido durante 10 años de experiencia en el Temazcal, y nos han podido compartir todos nuestros compañeros, amigos y personas que los han visitado,
Ujú. También escribimos otro libro que se llama Poesías Olin Yolot, que es este que está aquí. Este libro de poesía fue el primer intento, inicio, de entrar directamente a lo que es la poesía como una forma de expresión, también de sanación, y al mismo tiempo porque la poesía es un recurso y es una forma de explicar y de entender aspectos que son difíciles de nombrar con el lenguaje común. Y son fenómenos que solamente a partir de metáforas o a partir de ciertos recursos literarios, poéticos, nos permite dar cuenta de una realidad que está ahí presente y que también influye y está dirigiendo directamente a lo que es la sanación en medicina tradicional mexicana. Entonces empezamos a involucrarnos en lo que es la poesía, inspirados en el trabajo del doctor Miguel León Portilla. También escribimos este otro texto, se llama Medicina Espiritual, las palabras del alma. Este texto es una continuación del primero y empezamos a desarrollar también un poquito la poesía en un sentido más libre. Es un texto que nos permitió eh, eh, manifestar de manera diferente cómo se pudiera expresar, por ejemplo, una experiencia que va más allá de la parte tridimensional de la realidad, cómo se puede explicar que el alma necesita una forma de expresión para poder tener vínculo y contacto consigo misma, con todos los elementos de la corporeidad, entre otras cosas. Es un texto que nos trajo muchas experiencias. Bueno, también escribimos un libro que se llama Mecánica Cuántica y Medicina Tradicional. En este texto es un diálogo que establecemos entre lo que es la medicina tradicional y la mecánica, la física cuántica, porque consideramos que necesitamos un lenguaje, necesitamos una ciencia, pero no cualquier ciencia, es decir, no una ciencia positivista, una ciencia clásica que estuviera lejana a comprender toda la fenomenología de la medicina mexicana, y la mecánica cuántica sí lo puede hacer. Su lenguaje, su perspectiva amplia y profunda puede establecer un diálogo con lo que es la medicina mexicana. Entonces en eso consiste este texto. Hicimos otro texto que se llama Estudios de Medicina Tradicional, que es el primer compendio de investigaciones de algunos compañeros que empezaron a indagar, empezaron a introducirse a lo que es la medicina mexicana y hacerlo desde su propia perspectiva, pero siempre aludiendo a la medicina mexicana. Es un tema que está en reedición por algunos problemas que tuvimos, pero ya también está presente, ¿no? Escribimos otro texto que se llama Herbolaria, Orígenes y Somatizaciones, que es entender o tratar de buscar cuáles son los cuentos, las leyendas, las historias que están alrededor de la herbolaria. La herbolaria no solamente es los principios activos o las propiedades, ¿no?, que tienen efecto en alguna enfermedad o en el cuerpo humano, sino la herbolaria también tiene una razón de ser, es decir, una fundamentación, un origen. Y a partir de muchas de las historias y cuentos encontramos justamente estos principios, y estos principios que no solamente son como datos culturales, sino que esos principios también tienen una eh, explicación o tienen una extensión a nivel del efecto terapéutico. Entonces es un tema que está muy interesante y también está iniciándose, ¿no? Escribimos otro texto que se llama Medicina Tradicional Mexicana, la somatización histórica de las enfermedades. En este texto es de carácter histórico, nos metimos al estudio de lo que es la evangelización, con que es la época colonial, porque en este periodo es donde se presenta el mestizaje y es un periodo muy complejo, muy difícil para la nación. Sucedieron un montón de eventos eh, que tuvieron efectos no solamente en ese tiempo o a los habitantes de ese tiempo, sino tuvieron efectos que nos llegan hasta hoy día, ¿no? Hablar, por ejemplo, del famoso cangrejismo y hablar de muchos patrones, ¿no? Que tenemos actualmente, tienen su origen y nacimiento justamente en el periodo de la colonia. Por eso
vimos que la medicina también tiene un origen, un trasfondo de orden transgeneracional y que era necesario meternos a estudiar el periodo de la colonia, el periodo de la evangelización para poder dar cuenta de todos ellos. Entonces es un texto que es muy interesante para aquellos que, por ejemplo, estudian constelaciones familiares o para aquellos que simplemente son unos interesados en lo que sea la historia del país, ¿no? Muy bien, entonces a partir de esos textos empezamos poco a poco a desarrollar a la par una serie de líneas de investigación o ejes sobre los cuales pudiéramos nosotros ir estructurando y delineando lo que serían las investigaciones. En este sentido, nos metimos al estudio de lo que sería la historia de la medicina tradicional mexicana desde la oralidad y desde la historia documental. Tenemos el área o el eje de la medicina ritual y medicina tradicional, de los diagnósticos, medicina tradicional, patologías, la etnoanatomía, sobre la corporeidad, ¿no? Sobre los efectos de los astros en el cuerpo y la enfermedad. Tenemos también el entendimiento del cuerpo como un microcosmos. Entonces, son una investigación sobre las cuales se pueden ir vinculando los temas concretos sobre los cuales ustedes pueden empezar a hacer su investigación, ¿no? Entonces, no se trata de ir directamente a estos ejes, sino vincular, ¿no? Estas temáticas muy personales, esas necesidades o intereses personales en lo que son estos ejes de la medicina tradicional. Bueno, en este sentido, vamos poco a poco estructurando o manejando lo que sería un plan de trabajo. En este plan de trabajo lo que vamos a hacer es, vamos a ir grabando lo que son todas las sesiones en donde nosotros vamos a marcar lo que serían los puntos centrales o generales de todas estas líneas de investigación y al mismo tiempo ir apoyándolos a nivel de tutorías para que ustedes puedan desarrollar ahora su proyecto de investigación, ¿no? Entonces, obviamente dándoles bibliografía, obviamente explicándoles sobre las temáticas y profundizando algunos puntos, entre otros aspectos. Para ello es necesario primero en el seminario que empiecen a desarrollar un preproyecto que consistiría en seleccionar un tema quizá lo más concreto posible. Si todavía no está delimitado, tendremos que empezar a estructurarlo, además de un objetivo general que persiga su interés o su investigación, y también lo que sería una justificación, el por qué es importante hacer este trabajo, ¿no? Este trabajo de investigación. Entonces, conforme vayamos subiendo el material a este grupo, Seminario de Investigación en Medicina Tradicional, ustedes van a ir revisando algunos videos que vamos a ir sumando para apoyar su trabajo, algunas imágenes y algunas recomendaciones para el desarrollo del mismo. Sobre su asistencia, les pediríamos que fueran escribiendo lo que es sus dudas, sus comentarios, sus cuestionamientos, justamente abajo de estas grabaciones o alrededor del mismo, y también sumándole un like para que nosotros vayamos checando cómo van asimilando toda esta información o todos estos conocimientos que vamos a ir manejando durante el seminario. Bueno, en el seminario no solamente va a estar su servidor, sino tenemos afortunadamente el apoyo de una especialista también en estos temas de medicina tradicional, que es la doctora Edith Álvarez Melchor. Ella es coordinadora de la clínica de medicina tradicional de Atrisco, Puebla. También es locutora de un programa de radio en Matamoros, Puebla, que versa justamente sobre estos temas de salud y tradición, medicina tradicional, ¿no? Entonces ella también es una especialista y nos va a apoyar en este sentido. También es parte del proyecto de investigación y
nos va a compartir también unas temáticas que están muy interesantes. Bueno, entonces, en este apartado pueden checar que existe un programa, está en el Facebook, y en este programa vienen anotadas todas las temáticas que van a ir desarrollándose. Son sesiones de cada 20 días. Cada 20 días habrá una nueva publicación con un video y explicación del mismo. Entonces, vamos a verlo rápidamente. Tenemos el día de hoy, 6 de febrero, explicando un poquito a grosso modo lo que es justificación y el elemento del seminario de investigación. Y después, hasta el 27 de febrero, nos vamos a ver hablando sobre lo que sería la medicina y los saberes tradicionales. El 19 de marzo vamos a hablar sobre las fuentes de investigación, medicina tradicional, que son los médicos tradicionales o curanderos, maracames, chamanes, los registros históricos que se tienen en medicina tradicional, reportes antropológicos, los descubrimientos arqueológicos, la historia oral, las investigaciones modernas, entre otras cosas, ¿no? Que son los pilares, las fuentes donde sacamos la información para poder hacer una investigación en medicina mexicana. Posteriormente, el 9 de abril, igual a las 8 de la noche, vamos a hablar de una metodología, una forma que vamos a emplear para poder hacer la investigación en esta área, que se llama hermenéutica corporal. Es una metodología que hemos estado diseñando y hemos ido ampliando poco a poco y que busca justamente ser una lectura lo más eficaz para temas de medicina tradicional, pero sin descontextualizar justamente lo que sea la medicina. Posteriormente, el día 25 de abril, esto va a ser a las 8 a.m. aproximadamente, va a tomar la palabra la doctora Edith y nos va a compartir un poco de lo que sería la medicina tradicional en la corporeidad, que es un tema también muy importante, definir esta concepción del cuerpo, entre otros aspectos. Posteriormente, el 21 de mayo, aparece el tema de lengua, escritura y medicina tradicional, en donde vamos a hablar justamente cómo la lengua, concretamente el náhuatl, nos ayuda a describir, a percibir justamente cómo es la realidad de la medicina mexicana sin hacer intromisiones o hacer malas interpretaciones o exageraciones en lo que es la tarea de la traducción. Posteriormente, el 11 de junio, vamos a hablar sobre los diagnósticos en medicina tradicional. Vamos a hablar, por ejemplo, del pulso, que es uno de los diagnósticos que se emplea en la lectura del huevo, por ejemplo. La sahumación, que será otro recurso, la lectura del maíz, entre otros aspectos, ¿no? Son diferentes formas diagnóstico-divinatorias que nos ayudan a comprender qué es lo que está sucediendo en el cuerpo. Posteriormente, el 27 de junio, vamos a hablar de las disciplinas terapéuticas. La doctora Edith Álvarez Melchor nos va a hablar justamente sobre cuáles son las principales terapéuticas y cómo es que estas terapéuticas ayudan a lo que sea la sanación. El 23 de julio, ahora nos toca hablar sobre el temazcal de medicina tradicional, en donde voy a mencionar sobre los beneficios, sobre qué es lo que pasa en el cuerpo durante el temazcal, entre otros aspectos. El 8 de agosto vamos a hablar sobre las patologías en la medicina tradicional, en donde existen ya unas categorías o agentes que hacen que una persona se enferme. Por ejemplo, lo que son los famosos aires o energías nocivas, lo que es la dicotomía frío-calor, las intrusiones, las pérdidas de alma, las enfermedades autogeneradas, entre otros aspectos, que en suma representan y muestran justamente los procesos patológicos del cuerpo. Posteriormente, el 13 de agosto a las 8 de la noche, hablaremos de arte y medicina tradicional y vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la pintura, que es una forma de escritura, memoria histórica presente en el cuerpo y que la vinculación en el arte y la medicina es muy estrecha, más de lo que se parece, que aparentemente se concibe o parece, ¿no? El 24 de septiembre, finalmente, el 24 de septiembre vamos a hablar sobre la nutrición y la medicina tradicional. Nuevamente la doctora Edith Álvarez nos va a hablar justamente de la dieta de la milpa, entre otros aspectos que son sustanciales para
para poder tener una buena alimentación y tener una buena salud. El 10 de octubre, por su parte, vamos a hablar de la influencia de los astros en el cuerpo de la enfermedad, ya que la medicina tradicional no solamente se queda en la terapéutica, sino que la medicina tradicional va más allá toma en consideración la familia, toma en consideración la historia personal, así como también los astros, las estrellas, que tienen un influjo, una influencia en lo que sea el cuerpo y también las enfermedades. El 15 de octubre a las 8 p.m. hablaremos de algo muy interesante que se llama la medicina ritual y la espiritualidad. La medicina mexicana tiene varios gradientes o varios niveles. Uno de ellos sería la medicina ritual, en donde a partir de rituales se puede generar una sanación en la persona y combatir o enfrentar la realidad de manera diferente. Lo mismo sucede con la espiritualidad, que es una actitud ante la vida. Cuando una persona tiene una espiritualidad estable, integrada al cosmos, en ese sentido, pues tiene mayores posibilidades de estar sano, ¿no? Finalmente, el 24 de noviembre, igual a las 8 de la noche, vamos a hablar de las teogonías y la medicina tradicional. Las teogonías hacen referencia a las explicaciones del origen de la vida, del cosmos, del cuerpo, del humano, de los animales, de las plantas. Estas teogonías son importantes porque son los principios, las raíces, las explicaciones de todo lo que es una cosmovisión que encierra lo que es la medicina tradicional, pero también nos habla sobre por qué funciona la medicina tradicional. La medicina tradicional no responde a explicaciones bioquímicas o simplemente a metodologías terapéuticas, ¿no? Sino que tiene un trasfondo mucho más profundo que se enraiza directamente en lo que es el origen y el funcionamiento de la vida, del cosmos. Bueno, y el 17 de diciembre a las 8 p.m. también vamos a cerrar este programa, este ciclo 2020, con el tema de la medicina tradicional, una perspectiva intercultural comparada. Entonces, es un enfoque y una propuesta en donde podemos también establecer un diálogo de la medicina mexicana con otras disciplinas o terapéuticas o medicinas, respetando cada una sus características, sus particularidades, sus concepciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es posible establecer un diálogo entre la medicina mexicana, por ejemplo, con la medicina tradicional china, o por ejemplo con la medicina ayurveda, entre otras. Entonces, es una temática que implica también una forma muy concreta de dar cuenta de lo que es medicina mexicana a partir de las otras medicinas. Bueno, entonces, en este sentido, en esto estaría, en esto constituiría lo que es la medicina, el seminario de investigación en este ciclo 2020, y empezaríamos lo que sería la primera sesión en estas fechas, ¿no? Muy bien, le pediríamos a ustedes que anotaran sus preguntas, sus cuestionamientos y pusieran ahí una palomita para nosotros empezar a conocer sus opiniones para poder darnos cuenta de cómo están asimilando la información, entre otros aspectos, ¿no? También en esta página vamos a ir sumando unos videos, invitándolos a algunas conferencias que vamos a estar dando, invitándolos también hacemos temazcales y otras actividades, retiros, etcétera, para poder complementar lo que sería el estudio y el conocimiento de la medicina tradicional. Bueno, ¿por qué lo digo esto? Porque la medicina tradicional tiene o está imbricada en tres niveles o aspectos. Uno sería el saber conocer, que implica tener la información, tener el conocimiento, pero no solamente adquirirlo a partir de la comprensión racional, sino ampliar nuestra perspectiva, nuestra observación, tener una observación más clara, más cristalina, para no contaminar la medicina de otras percepciones. También implica desarrollar una intuición que nos permite obtener un cierto grado de conocimiento. Todo esto está dentro del nivel del saber conocer. Existe el segundo, que es el saber hacer. El saber hacer implica que es recomendable y mucho más factible que nosotros conozcamos la medicina tradicional cuando la aplicamos,
cuando sabemos como terapeuta los efectos. Entonces, un teórico de la medicina tradicional va a tener un nivel de certeza muy bajo, porque puede explicar las cosas y puede tener una lógica, una congruencia teórica. Sin embargo, cuando ya esos conocimientos son directamente dirigidos hacia el cuerpo, es decir, son aplicados a partir de una terapéutica, contamos que no pueden tener sentido, que no funcionan, que carecen de muchas cuestiones. Entonces, es necesario un saber hacer. Por eso es importante que la persona que quiera y desee conocer a fondo esta medicina tradicional se enfoque en lo que es la práctica de la medicina tradicional, ¿no? Saber haciendo. Muy bien. Y el tercer nivel sería el saber ser. Este tercer nivel se va adquiriendo conforme la persona va creciendo como persona, como ser humano, tiene un mayor conocimiento de la medicina y ya no solamente es el conocer o el hacer, sino en esa persona ya está encarnada la medicina mexicana. Entonces, tiene una congruencia entre lo que piensa, en lo que dice, en lo que hace, pero al mismo tiempo ya tiene un desarrollo, esa persona ya tiene unas destrezas, habilidades, una serie de intuiciones, una visión y un desarrollo personal y humano que le permite desarrollar de manera más eh, eh, práctica, más funcional lo que es la medicina mexicana, ¿no? Bueno, entonces esos serían los tres niveles. Es recomendable empezar con el primer nivel, que sería el conocimiento, empezar a explicar, empezar a comprender qué consiste la medicina mexicana, cómo funciona, en qué manera se puede implementar, porque hay diferentes formas de aplicación de la medicina mexicana, entre otros muchos aspectos que pues vamos a ir poco a poco revisando durante todo este seminario de investigación. Muy bien, entonces este sería el resumen de esta transmisión, porque, repitiendo, tuvimos problemas de transmisión por la señal en la primera transmisión en vivo. Muy bien, entonces les agradecemos, les damos la bienvenida por participar en este seminario. Cualquier cosa, pues estamos aquí presentes para resolver dudas o resolver algunos cuestionamientos que se vayan presentando, ¿no? Bueno, pues sin más, les doy la bienvenida al seminario de investigación y les deseo que tengan una feliz semana y que vayan desarrollando sus investigaciones, que se vayan inspirando para que tengamos nosotros un buen desarrollo personal y vayamos contribuyendo a lo que es la sanación de nosotros, de nuestra familia, de la Tierra, del planeta. Que así sea. Muy bien, que tengan muy buen camino. Coaliotli.